Sí, esa historia que conocemos todos bien, ¿no? Pero para mí hay alguien que hemos dejado allí en ese lugar lejano del olvido. Es otro pródigo. Y esta mañana quiero terminar hablándoles del pródigo que nunca dejó la casa. Y vamos a leer una porción aquí en San Lucas, capítulo 12, y observen lo que dice la palabra de Dios. Versículo 25. Y dice así: y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando uno de los criados, le preguntó: ¿Qué era aquello? Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó, no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Oremos al Señor. Querido Padre, te pido que en esta mañana, a concluir, hables a cada corazón y a cada vida. Háblanos pues muy de cerca. Gracias por lo que hemos oído en esta mañana, un mensaje directamente del cielo de parte de Guillermo para nuestra vida. Ahora háblanos pues en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. En el año 1859, durante la Revolución Francesa, había un escritor ya muy conocido, Charles Dickens. Y Dickens, a ver la lucha entre los campesinos y la gente de la aristocracia francesa, escribió un gran libro, El cuento de dos ciudades, que va hablando de las luchas y de las diferencias y de los conceptos. Habló cómo era París y Londres, el cuento de dos ciudades. Esta mañana quiero que entiendan de ese pródigo que nunca dejó la casa, el cuento de dos hijos. Claro, nosotros vemos a estos dos hijos, el mayor y el menor, ¿y qué pensamos? Pero necesitamos entender cosas fundamentales de estos dos. En primer lugar, vamos a ver el hijo menor y el hijo mayor. Por ejemplo, el hijo menor, pecado en sus actividades, claro, estaba ahí con toda la porquería, toda la basura. El hijo mayor, pecado en sus actitudes. Una cosa muy abierta, otra cosa muy escondida, pero lo escondido llegó a ser muy abierto después. Pecado de pasión el hijo menor.
Pecado por ser pedante, el hijo mayor. Pecado de la carne. Pecado del espíritu. Justo después de llegar a Argentina, comencé a trabajar con muchachos. Y había un grupo de, vamos a decir, la aristocracia o la crema evangélica, hombres entre 55 y 65 años, muy conocidos, y me llamaron. Tenía 24 años. Me dijeron así, porque comencé yo a trabajar con un muchacho que tenía su vida como el pródigo, ¿no? Y ellos me llamaron y me dijeron así: se ve que usted no sabe nada de trabajar entre la juventud. ¿Por qué? Porque mira la clase de muchacho que está contigo. Mira lo que es. Se ve que no sabe nada. Entonces yo paré y yo le pregunté a uno: discúlpame, hermano, ¿usted una vez oró con él? No, nunca. Entonces no le quiero escuchar. Hablé con otro: ¿usted una vez leyó la Biblia con él? No, nunca. No le quiero escuchar. Y fue así. Pero así en este cuento de dos hijos vemos el menor y el mayor. Pero quiero decirles que para mí el más despreciable era el mayor. El mayor. Porque actitudes que tuvo él fueron fundamentales. ¿Sabes qué? Es una cosa pecar en la carne, otra cosa pecar en el espíritu. Pero debemos entender que el mandato bíblico es una entrega no solo del cuerpo, sino también del espíritu. Así se dice en 1 Corintios 6, 20. Observen lo que dice el texto. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Una cosa es glorificar a Dios en el cuerpo, otra cosa el espíritu. Y el mayor no tenía ningún concepto de lo que era glorificar a Dios. Era pedante. Él desechaba el otro. Uno no glorificó a Dios con su cuerpo, otro con su espíritu. Algunos miran a esos dos y dicen: mira, y el primero, veo aquí, el primer hijo era realmente reprochable. Sí, lo podemos ver. El otro, respetable. Todos le respetan. ¿Por qué? Porque trabajó duro. No se puede negar, porque así dice el texto. Ahorró su dinero, no iba malgastando, tenía toda la guita ahí. Claro, él decía que su hermano era un chango que no quedó con un mango, ¿viste? Pero él sí, tenía todo. Y después, él vivió una vida con alta moralidad. Y nunca fue malgastando su vida con prostitutas. Andrés mencionó algo del primer club bíblico, pero había otro que era muy importante. Tuvimos una oficina en Cabildo y tuvimos un club bíblico en la Iglesia Libertador, Mercedes, todos lados, pero el club bíblico en la oficina era un club bíblico evangelístico. A propósito, varios de los líderes que ves aquí hoy llegaron a Cristo en ese club bíblico, en un sábado por la noche. Se llenaba de jóvenes. Estaban ahí sentados en el piso, cantamos algunos coros, predicábamos, y venía a Cristo a rolete cualquier cantidad de chicos. Pero justo ahí, después de un mes, me llamó una madre molesta, y dice así: José, yo me enteré de la clase de muchachos que van a ese lugar
y no quiero que mi hija esté con esa negrada. Tenés que sacarles a todos ellos y después ella puede ir. Yo le dije, señora, con mucho respeto le puedo decir que puede buscar a su hija, porque está abierto a todos. Dios no desecha a nadie. Sus brazos están abiertos. Lamentablemente así es la actitud de algunos, ¿no? Y el hijo pródigo, que nunca dejó la casa, era así. Él vivía con mucha rigidez. Hemos escuchado algo de esta mañana por Guillermo del legalismo a propósito. El legalismo no es el hecho de abrazar principios bíblicos, no. Es el hecho de querer mandar sobre vidas cosas que otras personas ni hacen y meterles a vivir así. Me encanta lo que dijo Wiersbe de rigidez. Él dijo así, muchas personas piensan que la rigidez es ser estable, ¿no? Pero si piensas así, debes ir a un cementerio, porque ahí todos están rígidos, pero muertos. Y así son muchos lugares, rígidos y muertos. No alcanzan a nadie. No hay vida en Cristo. No está ese poder de Dios. Pero así, el pródigo que nunca dejó la casa, trabajó fuera de la casa, claro, pero nunca entró en la casa para realmente tener el corazón del Padre. No tenía corazón del Padre. Él quería tener todo del Padre, pero nunca llegó a tener el corazón del Padre. El corazón del Padre que amaba a todo momento. ¿Por qué era así? En esta mañana yo quiero que observen conmigo 4 elementos que va a llevar uno a ser como el pródigo que nunca dejó la casa. Que nunca dejó la casa. ¿Cuáles son los conceptos tuyos? Observen estos elementos. En primer lugar, ¿qué tenía ese pródigo que nunca dejó la casa? Enojo. Claro, él se enojó con el padre. Se enojó cuando escuchó que el padre había armado todo para ese hijo que decía él que era realmente basura. Se enojó. Ese enojo. Lucas 15, 28 dice, mientras había placer en la fiesta, en casa, ese loco estaba haciendo puchero afuera. Estaba ahí con una cara larga, molesto, enojado, imbancable. Pensalo, había música adentro y una morgue afuera. Así era. Ese enojo, esa clase de espíritu enojado, hace que uno no llegue a entender lo que es el corazón del Padre. El pródigo que nunca dejó la casa estaba enojado con el Padre. Y escúchame una cosa, cuando uno está enojado con Dios, no puede disfrutar de las bendiciones de Dios. Y esas bendiciones llegan a ser que una carga sobre sus hombros, algo que no puede llevar. Mi querido, escúcheme. Dios tiene bendiciones abundantes para tu vida. Te quiere utilizar para alcanzar tu generación. Como hemos oído tan bien en esta mañana, con esas ovejas, buscándolas. Pero también hay cabritos que hay que buscar, que no son de Cristo, y vos tenés que llevarle a Cristo, pero con ese mismo amor. Pero él, enojado. Observen la bondad de Dios. Quiero que lo piensen. La bondad de Dios, el perdón del Padre, nunca deben aplastar nuestro espíritu. Mi querido, porque Dios es bondadoso.
y porque Dios da perdón, nunca debes estar pensando, ese me plasta el espíritu. Hay gente, hay creyentes que tienen una actitud hacia uno que es como el pródigo que se fue de casa, que quieren que él ahí pague por sus pecados, que él realmente quede ahí aplastado, que queda ahí pisado. Ellos van diciendo, lo buscó, ahora que lo banca, el que lo aguanta. Pero la bondad de Dios, ese amor de Dios, ese perdón de Dios, ese tiene que llegar al corazón y nunca debe aplastar el espíritu. El hijo mayor, ¿cómo era él? Pues él pensaba que la bondad del padre era algo injusto. Cuando comenzamos, mis queridos, había tantas personas diciendo, mira la clase de jóvenes que están llegando a palabra de vida, no quiero que mis hijos estén ahí. Estaban en sus grupitos, no entendían que Dios nos había mandado al mundo para alcanzar el mundo y después a otros qué actitud iban a tomar. Pero ese pródigo que nunca dejó la casa, pensaba que el padre era injusto para perdonar y después injusto para realmente salir con los brazos abiertos, para darle ese amor, para hacerle esa fiesta. ¿Cómo va a ser así? Pensaba que el pecado nunca podía ser borrado, y que su hermano era un caso perdido. Yo he escuchado eso. Casos perdidos. He escuchado a padres decirme a mí, no, mi hijo es un caso perdido, estás perdiendo tu tiempo. Gracias a Dios que hay otras personas que no tuvieron esa actitud para con mi vida. Claro, así fue. Ese pródigo que nunca dejó la casa, estaba ahí, pensando que él era tal como vimos al comenzar el capítulo, los fariseos, esas actitudes. Pero quiero decirles algo. Hay una canción que años atrás Roberto cantaba, que la sangre nunca pierde su poder, y estoy aquí en esta mañana para decirles, escúcheme bien, que la sangre de Cristo puede lavar todo pecado. Puede levantar aquel quebrado. Nosotros muchas veces somos como aquel mayor que decimos, no estamos listos para perdonar, no estamos listos para levantar. Decimos, tal como dijeron los fariseos. ¿Se acuerdan cuando Pedro fue y dice, Señor, ¿cuántas veces debemos perdonar? 7, porque los fariseos dijeron 3. Y Cristo dijo, no, 70 veces 7. Seguir perdonando, seguir levantando. Quiero decirles algo. Son jóvenes, gracias a Dios, un día se van a casar, amén. Van a ser padres. Un padre nunca deja de ser padre. No importa dónde va el hijo o la hija. No importa qué ha hecho. Nunca deja de ser padre. Nunca deja de amar. Nunca deja de ser como aquel que tiene los brazos abiertos esperando. Nunca. Pero el mayor no, ese chango ahí, sí, era súper espiritual, pensaba, súper bueno, pero no. Algunos piensan que hay una clase de purgatorio evangélico, ¿no?
Dicen, vamos a ver cuánto va a sufrir. No, pero fulano sí, ha venido, ha confesado su pecado, está listo para ponerse bien. No, tiene que sufrir más el loco ese. No, le vamos a meter en el purgatorio. Después a otros que tienen, son evangélicos católicos porque quieren una confesión y quieren todo público, quieren, sacar toda la ropa sucia, quieren lastimar, avergonzar, pisar. Piensen que así es el camino. ¿Qué clase de purgatorio evangélico? Así fue ese pródigo que nunca dejó su casa, que siempre pensó que ese hermano suyo, basura de la familia, oveja negra de la familia, estaba teniendo lo que él merecía, estar con los puercos, con los chanchos. Hemos escuchado en esta mañana, a veces, formamos núcleos. En nuestra familia, todos creyentes, los hijitos, comenzamos otro club bíblico. Me acuerdo bien, una familia anglo-argentino. Y ellos dijeron, mis hijos van a estar en tal club. No quiero que se mezclen. No quiero que se metan. Y terminaron siendo más mundanos que chicos que llegaron a Cristo y fueron lavados por la sangre de Cristo. El pródigo que nunca dejó a casa. Claro, él quería lastimar, quería meterle en el purgatorio evangélico. Enojo. Enojado con el padre, enojado con su hermano, enojado con sí mismo. Claro, con sí mismo, porque decía, qué estúpido que soy. Tendría que haber agarrado toda la herencia antes. ¿Por qué esperé tanto? Enojo. Pero observen, ese enojo, si no se cuida, va a llegar a ser amargura. Y esa amargura va a agarrar el corazón. Algunos de ustedes, por falta de perdonar en esta mañana, quedan ahí con ese enojo, pero ese enojo a tal persona que no has perdonado, que no estás dispuesto a levantar, se va a transformar en amargura. Esa amargura, claro, que después va a dominar la vida. Él no estaba enojado por el pecado de su hermano. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué estaba enojado? Porque el padre le había perdonado a su hermano. El padre le había perdonado. Qué tristeza, ¿no? El padre vio a su hijo de lejos, tuvo compasión, esa compasión sobre él fue conmovido, como vimos un poco en este escenario, ¿no? Fueron corriendo. Pero esa amargura captó, agarró, esclavizó el corazón del hijo mayor. Hebreos 12, 14, 15 dice así: seguid la paz con todos y la santidad. Paz y santidad. ¿Estás en paz? ¿Estás en paz con todas las personas? Seguid la paz y la santidad, y después ¿qué dice? Sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. ¿Sabe lo que implica ese texto? Esa raíz de amargura que brota, soplada por el viento de las calumnias, trae un veneno al corazón y vas envenenando a otros. Amargura. El hijo mayor era como Jonás, ¿no? ¿Se acuerdan de Jonás? Jonás que no, claro, Jonás fue a Nínive, pero él no quería ver a Dios perdonar a la gente de Nínive,
Pero cuando Dios hizo una gran obra en Nínive, ¿qué pasó con Jonás? Se enojó, se amargó, no quiso vivir más. Así era. No quería saber nada más. Jonás. La palabra griega para amargura, ¿qué es? Observen, quiero que entiendan cómo es amargura. Es una palabra que implica algo agudo, algo que corta, algo que trae heridas, también un veneno. Esta mañana hemos oído de colocar tus manos en las heridas, pero la amargura corta, trae heridas, lastima a uno mismo y termina siendo veneno. Y así fue. He tratado hace poco con algunas personas. ¿Saben lo que están haciendo? Se están matando. Se están envenenando. No personas aquí, personas en otro lado. Envenenando. Pero busquen herir, cortar. Y así fue con ese hijo mayor, el pródigo que nunca dejó la casa. Entonces comenzó con enojo. Después del enojo llegó ¿qué? Amargura. Después de la amargura ¿qué? La crítica. La crítica. Un espíritu crítico de una lengua que corta. Es así, es una cadena. Enojo, amargura, crítica y corte, es muy cortante. Lucas 15:30 dice que él dijo así: pero cuando vino tu hijo, mira cómo dijo él, tu hijo, era su hermano, pero nunca quiso decir mi querido hermano, tu hijo. Como algunos padres, ¿no? Llega a desobedecer el pibe, ¿no? Y llega a casa el viejo y la madre dice: tu hijo ha hecho tal cosa, pero escúchame, no llego solo por él, sino por ella también, ¿no? Pero así fue, tu hijo, un desprecio, no tiene nada que ver conmigo, le iba cortando, rebajando. Lo he escuchado, esa crítica. ¿Es tu hijo, no es mi hermano? ¿Cómo es el concepto? ¿Es tu hijo, no mi hermano? Claro, es un hijo de Dios, pero nada que ver, no es mi hermano. Mirá cómo fue el concepto de él. Él se enfocó en ¿qué? Sobre los pecados pasados. Los pecados pasados de su hermano, pero no sobre el perdón presente del Padre. Chicas y muchachos, mírenme aquí. Mientras quedemos nosotros mirando los pecados pasados de las personas, seremos tal como el hijo mayor y nunca vamos a tocar vidas. No esos pecados pasados, sino el perdón presente. El Padre ya estaba, el Padre había salido de la casa, el Padre estaba para abrazar. Lo que me encanta de la historia es que cuando llegó el hijo, el Padre no tuvo ninguna palabra de reproche. Estaba tan feliz, tan contento, tan lleno de gozo. Nosotros somos tan capaces de siempre repasar toda la lista de algo pasado, sin enfocarnos sobre ese perdón presente de Dios. Qué importante, ¿no? La única cosa que supo hacer, que era que criticar y rebajar a su hermano. Es la única cosa que vos sabés hacer. Criticar o rebajar. ¿Sabes por qué? Te digo así, porque es algo muy extraño, ¿no?
Porque a la vez que él iba rebajando a su hermano, él quedaba mejor. A la vez que ese degenerado hermano suyo se quedaba en el país lejano con los chanchos, él parecía más espiritual. Qué terrible ese espíritu, imbancable ante Dios. Me alegro que Dios no me trata así a mí. ¿Sabes qué? El mayor nunca llegó a captar el corazón del Padre. Es posible, mi querido, estar en la casa del Padre, trabajar para el Padre, hacer todas las cosas, esa rectitud y todo lo demás, y nunca tener el corazón del Padre. Y lo más difícil, pasar de una generación a otra generación, es el corazón. Sí, se puede repartir apuntes, tal como hemos escuchado programas, pero como hemos oído, corazón. ¿Cómo hago un trasplante de corazón? El mayor nunca tuvo eso. Nunca supo dar vuelta a la página. Hay gente así, ¿no? Nunca saben dar vuelta a la página. Siempre él vivía así. Che, ¿sabes lo que es hijo de mi padre? Un degenerado, ¿sabes lo que estaba haciendo, no? ¿Sabes? Porque él lo repasaba ante el padre después que el hijo del padre, su hermano, había llegado a casa. Tu hijo, que malgastó los bienes viviendo así, viviendo con toda la basura, nunca se olvidó de eso. Y con el padre no estaba. Me encanta saber qué es el perdón de Dios. ¿Sabe lo que dice la Biblia en los Salmos? Que separa nuestros pecados tan lejanos como es el este del oeste. Y es decir, nunca llegás, si vas al este, nunca vas a llegar al oeste. O entre sus espaldas nunca lo vas a ver. O en la profundidad del mar, Dios no lo ve, pero nosotros sí. Siempre está así, lo vemos. Fíjate. Pero el padre, ¿qué dijo? El padre, en cambio, dijo: porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Escúcheme. Hay un montón de creyentes que no saben vivir con el gozo del Señor. Parece que han chupado vinagre toda la vida. Tienen una cara larga, ¿viste? Y cantan santo, 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 y son cualquier cosa. No saben lo que es el gozo, pero observen. Todos tenían gozo, salvo el hijo mayor. El gozo del padre, el gozo de los amigos, el gozo de los ángeles. Pero ese San Juan, el hijo mayor, ahí amargado. Nada de gozo. Enojo, amargura y espíritu crítico. Todas aquellas cosas sacaron el gozo de su vida. Les quiero decir algo: nunca vas a ganar nadie a Cristo. Nunca estás hablando de ser líder. ¿Sabe qué es un líder? Tiene una vida tan impregnada con Cristo, el siervo mayor, que su vida es un imán. Y la gente quiere estar
Y ahí va irradiando el gozo de Cristo. Y es vida. El mayor no, para nada. Santiago 3:6 habla de la lengua, ¿no? Dice que es como fuego, mundo de maldad. Dice todo lo que hace. Y así el espíritu crítico. También ahí en Santiago 3, 10 y 11. Y así es un cuadro bárbaro del hijo mayor. Salió bendición, maldición, bendición, maldición. Sí, yo bendigo a Dios, pero maldigo a mis hermanos. Qué hipócrita. Qué hipócrita. Romanos 14:4 dice, ¿tú quién eres que juzgues a criado ajeno? ¿Quién sos? ¿Vos pensás que sos alguien para ahí bajar el gatillo sobre aquello? No. Romanos 14:10 dice, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos comparecemos ante el tribunal de Cristo. Cada uno va a tener que rendir cuentas. Ahora observen. Enojo, amargura, espíritu crítico que te lleva al último, destrucción. Destrucción. Destrucción total. Claro, esa destrucción, ¿qué destruyó? Relaciones. Sus relaciones con el Padre, con los hermanos y el testimonio ante el mundo. Claro, el mayor no tenía ninguna relación con su hermano, con su padre, con todos que estaban en la casa. Él estaba afuera ahí en el campo, no quiso entrar. El padre salió, le rogaba entrar, no quiso entrar. No quiso saber nada. Así fue. Perdón, ¿no? Mira, 1 Corintios nos habla de uno que estaba en pecado, que tenía que ser disciplinado y sacado de la iglesia. Así fue. Pero después que se había arrepentido, 2 Corintios fue escrito para decir, tenía que ser perdonado y recibido en la iglesia. Y en 2 Corintios 2:11 dice así, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoremos sus maquinaciones. Tenemos que perdonar. Me encanta la nota de O'Reilly que dice así, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. El hermano perdonado necesitaba ser restaurado a la comunión fraternal. Guillermo, hay iglesias por toda la República Argentina que lo tienen a los hermanos en remojo del castigo del purgatorio evangélico por muchos años y no son capaces de recibirles de vuelta en la comunión. ¿Así es así o no? Así es. Pero nosotros, mirá lo que dice, ¿qué puede pasar? Para que Satanás no le pusiese bajo la presión de una continua autoacusación, introspección. Además, mientras estaba ese caso, no había relación de Pablo con la iglesia. Afecta a otros. Entonces, ¿qué hay que hacer? Sencillamente así. Hay que perdonar, extender el perdón de Dios al mundo entero. El hijo mayor, el pródigo que nunca dejó a casa, no supo nada de ese perdón. Y por ese motivo, las características que vemos aquí fueron de su vida. Ahora quiero preguntarles, ¿qué parte tiene el enojo en tu vida? ¿Amargura en tu vida? ¿El espíritu crítico en tu vida? ¿Destrucción de relaciones? ¿Vos sos capaz de estar ahí? Estar ahí con ese espíritu del hijo mayor, el pródigo que nunca dejó la casa.
santísimo que era, pero era un pecador terrible. ¿Sos así? Años atrás Dios levantó a un gran predicador, Moody. Moody llegó a ganar chicos de la calle. Fue muy criticado. Ellos dijeron, los rufián de Moody. Yo iba pensando así. Y termino dejándoles ver cómo es el concepto bíblico. ¿Qué decía Pablo? ¿Cómo era el concepto de Pablo en cuanto a lo que somos y qué hacemos? ¿Sabe que él dijo así? Dijo, somos un espectáculo al mundo. Tenemos una obra, Renacido para una Esperanza Viva, Pablo y Adriana. La mayoría de las personas no daban 2 mangos por ellos. Llegaron a Cristo. ¿Saben lo que algunos muestran a chicos así? Son un espectáculo. En el tiempo aquello, en un teatro, hacen un teatro, pero no son recibidos. Un espectáculo al mundo, pero también él dijo así, en 2 Corintios, somos la escoria del mundo, escoria del mundo. Te pregunto así, ¿vos entendés que a algunos ahí sobre ese escenario del mundo, que el mundo está diciendo es un espectáculo, no en el sentido positivo, sino negativo? El mundo dice, son escoria. Pero Pablo, hablando de sí mismo, dijo, somos espectáculo, somos escoria. Y después dijo así, por el escándalo del Evangelio. Yo te pregunto en esta mañana, ¿cómo es tu espíritu? ¿Cómo es tu corazón? Cuando me llegaron a hablar de algunos de los muchachos que comenzaron aquí, hablando de uno, me decían que era una basura. Y después me preguntaron, ¿qué vas a hacer, José? No, yo voy a salir a la calle a buscar más escoria. Para que esa escoria sea estrella para Dios. Y voy a predicar el Evangelio, a hacerlo. Cuando yo tenía 18 años, pensando en algo así, pensando en la cruz, escribí una poesía. Quiero leérsela. Dice, la cruz, suave o cruel, o llévame a esa cruz cruel, donde cayó tu sangre fiel. Ni las alabanzas de los hombres, ni las luces del mundo, mis cadenas pueden cortar, ni la cruz suave me puede salvar. Suave, suave nunca será, pues en el Calvario me quedará. Y ahí voy a predicar a la escoria del mundo, a los espectáculos del mundo, el escándalo del Evangelio, de esa cruz tan cruel, que puede perdonar, que tiene el corazón del Padre, que no es como aquel mufado hijo mayor afuera, sino que está diciendo, yo quiero ser parte de la fiesta, parte de esa fiesta, de ver una generación tocada con el mensaje de la cruz, ese mensaje que hizo la diferencia en una vida. Hace algunos años atrás estuve en Suiza. Vi a un muchacho que había ganado a Cristo cuando estaba en la escuela secundaria. Me abrazó
y me dijo: José, gracias por amarme. Gracias porque mi vida cambió por el Evangelio de esa cruz tan cruel. Estoy animado en esta conferencia. ¿Saben por qué? Porque veo ante mis ojos una nueva generación. Una nueva generación que puede sacudir a su generación. Tal como dijo Jack Wilson, es la responsabilidad de cada generación alcanzar su generación con el Evangelio de Cristo. Pero nunca lo van a hacer si no tiene el corazón del Padre. El corazón del Padre. En un momento Norberto va a venir a cantar una canción. Pero antes quiero preguntarles así: ¿cuántos de ustedes están dispuestos a hacer un espectáculo, escoria, llevar el escándalo del Evangelio para alcanzar a tu generación, para hacer una diferencia en la Argentina, en el mundo entero? ¿Cuántos? Pido a todos que se pongan de pie, por favor. Uno ha dicho así: tu actitud va a determinar la altura de tu vida y tu obra. Santiago dijo así: que no sean oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. En un momento, cuando Norberto viene a cantar sobre esa cruz, si Dios ha tocado tu corazón y estás dispuesto a tomar un compromiso ante Dios para hacer un impacto en tu generación, para hacer lo que hemos hablado en esta mañana, de no tener el corazón de ese hijo mayor, el pródigo que nunca dejó la casa, sino el padre que estaba siempre con los brazos abiertos para recibir a los pródigos de vuelta en la casa. Si ese es tu deseo, cuando Norberto viene para cantar, les voy a pedir que salgan de su lugar, que tomen un lugar aquí con reverencia en oración, con un compromiso santo ante Dios. Es decir, yo haré una diferencia en mi generación, avivando el fuego. Que no se apague el fuego que hay en mi corazón. ¿Y cómo se va a apagar? Si tu generación no abraza el corazón del Padre. Norberto.